quería que mi apartamento estuviera en las mejores condiciones para poder estar con mis hijas. Nos lo imaginamos un espacio para crear nuestra familia, nueva, remodelada, bonita. Te prometían entregarte el apartamento espectacular. Como que te venden la experiencia de que tú te desentiendes y pues te lo van a entregar súper bonito. Pareciera que era una empresa confiable. Cada vez son más los colombianos que reciben sus casas en proyectos en obra gris y que contratan después a empresas con el sueño de remodelarlas para hacerlas más habitables y bonitas. Pero hay quienes, como ellos, dicen que terminaron en ilusiones rotas. La razón. Los acabados son ordinarios. Cuando entró aquí a su casa, ¿qué encontró? Que no había avance en el apartamento. No encontramos nada. Aseguran que firmaron millonarios contratos por los que confiaban que iban a recibir las mejoras esperadas para su inmueble, pero advierten fueron solo falsas promesas. Recibí una casa en ruinas, totalmente arruinada. Para mí es engaño, porque tuvieron mi dinero más de 6 meses sin hacer nada en mi apartamento. Todos ellos denuncian que la inversión para sus casas remodeladas quedó en el aire, en medio del polvo y los escombros. Yo confié en esa persona, en esa empresa y asimismo le entregué pues mi dinero, mi confianza y mis ilusiones. Séptimo Día buscó a los señalados responsables. Viajamos para escuchar qué le responden a los afectados que denuncian trabajos inconclusos, incumplimiento de contratos y hasta dicen haber recibido materiales de menor calidad de los que pagaron. Buenas noches. Si usted es uno de los millones de colombianos que piensa comprar un apartamento nuevo o usado, ya estará pensando en adecuarlo con pisos, paredes, muebles acabados y hasta el color de la pintura, para garantizar que sea con la calidad de los materiales y el diseño soñado. Muchos depositan la confianza y su dinero en empresas de remodelación. Pero antes de hacerlo, mucho ojo. Esta noche conocerán historias de quienes aseguran que estas empresas les incumplieron. Se sienten engañados y ahora tienen millonarias deudas por un servicio que afirman nunca recibieron. Esta noche verán las historias sobre las ilusiones rotas de muchos colombianos. Así comienza esta investigación de Diana Comas con la productora Dayana Bustos Herrera. Remodelaciones del plano al problema. Después de comprar su casa o apartamento, siguió una gran ilusión en Bogotá para Juan Felipe Guzmán, Tania Castillo, Clara Gómez y Miguel Solanilla. Pues uno sabe que uno compró un apartamento bis y pues hay que ir a remodelarlo. Lo que yo quería era buscar una empresa que me diera como esa tranquilidad. Quería tener pues algo mío que fuera pues de mi esfuerzo. Felicitaciones, Dios te lo bendiga. La primera que quiere entrar es ella. Cuando me lo entregan, yo de una vez empiezo a mirar dónde puedo remodelar. Uno desde antes empieza a ver referentes, hicimos varios planos, diseños, miramos materiales, miramos inclusive hasta electrodomésticos para el apartamento. También un anhelo que tenían Camilo Ávila y su esposa Alejandra Farfán, Cristina Martínez, Cristian Infante y la pareja Andrés Cristancho y Luzmeri Ruiz. Pues tener nuestra casa a nuestro gusto, la ilusión es que pues, obviamente el casarse obviamente es un gran paso para cualquier ser humano, pero pues obviamente su hogar es ese refugio. Cuando nosotros empezamos a pagar ya el apartamento, esto nos dio el tiempo como para organizarnos y empezar a buscar empresas serias para poderlo remodelar. Empezamos a soñar mucho antes. Donde tuviéramos pues el calor del hogar que siempre hemos soñado. Compramos la casa con algunas cosas para remodelar y de ahí pues dependió la ilusión de comenzar a buscar una empresa para que nos remodelara y pudiese cumplir con lo que nosotras soñábamos.
entregar el apartamento completamente remodelado, con los acabados que nosotros queríamos, con todas las cosas que nosotros estábamos pidiendo y que soñábamos. Hicimos un ahorro con mi esposo, pues la meta de tener el apartamento totalmente amoblado y remodelado. Hacer toda una remodelación donde se incluyera absolutamente todo, desde los muebles hasta los acabados más mínimos, y pues la idea del apartamento era tenerlo personalizado. Así como ellos, en Cali, Guillermo Albornoz con su esposa Ángela Rojas, Wilson Rendón y Enrique Barón compartían ese proyecto de vida después de comprar su casa propia. Era algo muy especial porque, como creo que la mayoría de parejas cuando está iniciando una relación, es tener muchos sueños, edificar sobre unas fuertes bases. Digamos que es el sueño de todo colombiano. Mi proyecto de vida fue comprar mi apartamento. Hice un préstamo con un banco y al mismo tiempo hice un préstamo para la remodelación del mismo. Yo vivo en Estados Unidos ya hace 26 años y mi esperanza es pensionarme en Colombia. Entonces, pues ahorré durante mucho tiempo pues para adquirir este sueño que era tener mi apartamento propio allí. Así que, motivados por cumplir sus expectativas, decidieron acudir a empresas que les garantizaran las obras de mejora de sus viviendas, como Vividero en Bogotá. Nos conectamos por videollamada, yo les mando los planos del apartamento, me nivelaban los pisos, me pintaban las paredes, me entregaban enchapado, me hacían la cocina, me entregaban carpintería. A mí me cotizaron 42 millones de pesos por este apartamento que mide 42 metros cuadrados. Ellos me invitaron a un showroom en la remodelación del apartamento que quedó en 50 millones de pesos, la cocina integral, techos, paredes, los muebles también del cuarto de ropas, incluía el baño, el enchape, la ducha, incluía un closet, incluía todas las luminarias. Que ellos manejan completamente pues todos los trabajadores, los acabados, los materiales. La firma del contrato inicial queda por 44 millones. En el sector, digamos, de la construcción y más que todo de temas de acabados, hay muchos incumplimientos, posibles estafas. El contrato era por 46 millones de pesos. Así tú tengas el diseño, te cobran un diseño de 3 millones de pesos. Y esa misma confianza depositaron los clientes de Célico, otra empresa que ofrece sus servicios de remodelación en Bogotá. Hicimos un contrato a todo costo, donde ellos colocaban la mano de obra, pero en los materiales de enchape sí tenía que ser adquirido por nosotros como propietarios. Iniciamos con ese contrato por 59 millones de pesos y los pagos eran cada 15 días por 7 millones algo aproximado. ¿Por qué confiaron en esa empresa, en Célico? Nos dejamos convencer y nos ilusionamos con la promoción que ellos hacen por redes sociales. Pues realmente era como deslumbrante. Llevo más de 7 años haciendo remodelaciones, he entregado más de 400 proyectos. Todo fue por chat. Nos gustó su trabajo. El contrato estaba por 31 millones de pesos, sin mayores cosas, o sea, extravagancias, alguna cosa, no. Algo realmente que ellos compraban materiales y todo. Esto lo hacemos con profesionales que conocemos realmente las necesidades de los espacios. Y esta persona aparecía en sus redes sociales dando un discurso que te enrolla, que te da toda la credibilidad. La diferencia que conozco de presupuestos reales, conozco el manejo de los contratistas. ¿Cuánto dinero pagó? 25 millones de pesos. Eran como 6 desembolsos y nosotros alcanzamos a hacer como 4. Al mes de recibir la casa, busqué la empresa que escogí, se llama Célico. El contrato se ejecutó por un valor de 49 millones de pesos. Al inicio de la obra tenía que darle 16 millones de pesos. Cada 20 días yo tenía que darle una cuota de 8 millones de pesos. Y no solo en la capital del país, estas familias invirtieron cada peso para ver remodelados sus inmuebles. Esto también podría estar ocurriendo en otras ciudades, como en Cali. Le entregan la casa, usted emocionado, llega a Colombia, le recomiendan esa empresa. ¿Por qué confió en Inmo Acabados? Porque una persona, un amigo mío, me dijo que él iba a comenzar también
a trabajar con ellos. El contrato total eran por 35 millones. Ellos realizaron un plan de pagos que era quincenal. O sea, el primer pago que yo realicé fue el 14 de agosto por 12 millones. El segundo pago era todos los viernes cada 15 días. Jamundí. El plan que elegimos, según eso, era una promoción que tenía para ese mes y era por el valor de 40 millones y pues dejar el apartamento habitable. Nos lo imaginamos un espacio para crear nuestra familia, un espacio con una cocina nueva, remodelada, bonita, unas habitaciones muy cómodas. Pues pagamos el 50% con el que él se comprometía a iniciar la obra y en la medida que fuera avanzando nos iba haciendo las entregas. Y en el municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca, donde propietarios de viviendas también buscaron una empresa que prometía dejar su hogar de ensueño. ¿Qué le ofrecieron ellos? ¿A qué se comprometieron? Bueno, el contrato como tal estaba por 29 millones y ellos me pidieron una cuota inicial para arrancar. Entonces, para separar, les di una cuota inicial de 500.000 pesos y luego en el plan de pagos yo iba ejecutando los depósitos por transferencia electrónica y ellos me decían que en la medida en que se iba pagando, así mismo la obra iba avanzando. Cada uno depositó su confianza y millones de pesos en las empresas Vividero, Célico e Inmo Acabados. Clara Liliana Gómez, quien firmó un contrato con Vividero para remodelar su apartamento bis, que recibió en obra gris en diciembre de 2025, confiaba en que la remodelación se la dieran en el tiempo pactado. En el contrato me especificaban que me entregaban el apartamento el 26 de marzo, es decir, a los 3 meses. Pero pasadas las semanas, comenzó a ver con sospecha ese negocio que pintaba prometedor. No me lo entregaron en esa fecha. Los pagos no estaban amarrados al avance de obra. Fue algo que me pareció muy extraño. Yo pagué 22 millones, el 50% del contrato. Acá se tenía que hacer como una carta autorizando que ya iban a comenzar a trabajar y pues no pasaba nada. Entonces yo comienzo como a escribir de qué está pasando. Siento que Vividero pues me engañó desde el momento 1. Al igual que Tania Castillo, Juan Felipe Guzmán no estaba convencido de lo que ocurría con su apartamento de 38 metros cuadrados y que asegura, según el contrato, debían entregarlo 45 días después de firmado. Yo le alcancé a pagar a Vividero 23 millones de pesos aproximadamente. Y entonces dije, bueno, vamos a ir a hacerle seguimiento cada 15 días. Y cuando miré el apartamento sin nada, ni un avance, cosa que yo quedé súper preocupado y dije, no puede ser. Como a Miguel Solanilla, quien señala haber pagado el 99% de la obra. Me di cuenta que habían retrasos, no se reportaban. Yo empezaba a escribir como, por favor, necesito avances, no movían un tornillo. Pero a la par te decían, si usted no paga, le quitamos el descuento. La situación también se tornó tensa para los clientes de Célico. Habían pasado 2 meses cuando yo ya comencé a sospechar, pues encuentro la casa totalmente destrozada. El tema de la electricidad, de agua, todo estaba totalmente destrozado. Venían una vez de pronto en el día, se quedaban por ahí media hora, fumaban, hacían cualquier cosa dentro de la casa y se iban. La demora de semanas se convirtió en meses de incertidumbre para Wilson Rendón en Yumbo, quien firmó el contrato en junio de 2025 con Inmo Acabados. Y a pesar de ya tener su casa propia, le ha tocado pagar arriendo desde entonces. Siempre hablaron que era entre 2 y 3 meses y hasta la fecha ha pasado 1 año y 1 mes en que se firmó el contrato, en que les pagué el plan de pagos, en el que espero, pero nunca como tal cumplen con terminar lo que se contrató. Guillermo Albornoz y Ángela Rojas pagaron 20 millones de pesos para la remodelación de su casa. Pero más de 1 año después, dicen que la empresa Inmo Acabados no les ha respondido. Lo único que sí hizo fue hacer el estuco. Aquí está pues todo el espacio de la cocina.
Se preveía que estuviera pues el mesón, tuviera pues todos los cajones, todo en la madera. Aquí está el espacio de la nevera. Bueno, eso era el imaginario. ¿Qué sienta llegar a ese lugar y encontrar su vivienda en esas condiciones? Muy triste porque es un sueño que tuvimos antes de casarnos, un sueño que tenemos todavía, que vamos a seguir luchando por cumplirlo, pero es triste llegar a un apartamento después de 1 año y medio y que no veamos ningún resultado. Un deseo que se iba convirtiendo en polvo y promesas en el aire, como para Enrique Barón Montero, quien desde Los Ángeles, en Estados Unidos, veía cómo de su dinero no había nada. Bueno, las 2 semanas comenzaron, pero muy lento. Iban, por decir algo, un día, al otro día no iban. Eso sí, me llamaban, me recordaban y que si yo no pagaba, tenía que pagar una multa. Pero el incumplimiento en la entrega no es lo único que denuncian los afectados que han conocido esta noche. ¿Quiénes son los responsables de estas empresas a las que señalan sus clientes? Séptimo Día los buscó. Angustiados por el temor de perder su dinero, quienes se consideran afectados por las empresas de remodelaciones Vividero, Célico e Inmoacabados fueron en busca de respuestas y tomaron acciones. ¿Qué les dijeron? A partir de este momento pueden opinar con el hashtag #remodelaciones. Ya regresamos. Él lo que hizo fue comenzar a destruir la casa. Dejaron una colilla de cigarrillo dentro de todos los escombros y la casa se me incendió. Unas ruinas completas lo que ellos habían dejado en mi casa. Ahorrar dinero y adquirir deudas millonarias es lo que tuvieron que hacer los ilusionados dueños de casas y apartamentos que esta noche están denunciando a empresas que ofrecen servicios de remodelaciones. Sin embargo, advierten que los servicios nunca se hicieron a tiempo o fueron incompletos. Y esto estaría pasando cada vez más en nuestro país. ¿Cómo responden estas empresas? Así continúa esta investigación, remodelaciones, del plano al problema. Después de pagar a Vividero por remodelaciones para mejorar la estética de sus viviendas, Clara Gómez, Juan Felipe Guzmán, Tania Castillo y Miguel Solanilla coinciden en que esta decisión solo les trajo más desesperación. Así que no dudaron en buscar a quien dicen es el responsable de esta empresa. Santiago Zúñiga, que era el representante legal. Santiago Zúñiga, ¿sí? Santiago Zúñiga nunca me contestó. Nunca te contesta, bloquean redes sociales, nada que ver. Pues Santiago Zúñiga Ramírez aparece registrado ante la Cámara de Comercio de Bogotá como representante legal de la empresa, cuya razón social es Vivisas. Preocupados por los retrasos que veían en sus obras, comenzaron a buscarlo. Él me dice, no te preocupes que nosotros tenemos pólizas de cumplimiento. Nosotros hemos tenido algunos problemas, pero ya la próxima semana vamos a empezar. Estábamos terminando de hacer unos proyectos que teníamos como atrasados. 6, 7 días después de la primera fecha que habían prometido empezar. Yo ya había mandado como correos y mensajes de que pues estaba inconforme. Yo decía como, ven, dame un correo para atención al cliente. No existe, o sea, solo hay un correo como para todo lo que tú necesites. No respondían, no aparece. Entra el miedo claramente de que tu plata se perdió. Y después se llevaron sorpresas. Yo tenía la confianza de que ellos sí estaban avanzando en la obra. Me encuentro con que únicamente habían nivelado el piso y habían estucado las paredes, cuando había pasado ya 1 mes y medio más o menos de la firma del contrato. Entonces Vividero deja de responder. En la misma historia, cada que llegaba aquí no había nada de avances. Que las personas que estaban a cargo se fueron, que el proveedor está sin ese material. En ese momento como que sí comienza uno a preocuparse. Si digo que no quiero seguir con el contrato, ¿qué va a pasar con mi dinero, con mi inversión? ¿Qué respuesta le daban? Tuvimos unos retrasos, varios contratistas que nos quedaron mal. Le propongo que mañana le tengo un nuevo cronograma. Esperé el día de mañana, no llegó ese cronograma y lo llamé
Me dijo, qué pena, la otra semana tiene el nuevo cronograma. Nuevamente me quedó mal y pues el cronograma decía, bueno, le entregamos en 2-3 semanas. Ok, en 2-3 semanas no había avance. Yo ya había pagado casi 50 millones de pesos. La incertidumbre no era solo para estos clientes de Vividero. Los de Célico en Bogotá también buscaban al responsable. ¿A quién señalan Andrés Cristancho, Camilo Ávila, Cristian Infante y Cristina Martínez? Brandon Steven Ocampo Acevedo. Se llama Brandon Ocampo. La persona que estaba a cargo, que se llama Brandon Ocampo. Él se llama Brandon Ocampo y yo lo califico como una persona sin escrúpulos, una persona mala. ¿Cómo lo sueñas? ¿Cuál es el presupuesto que tienes? ¿Y cuáles serían los alcances? Luego hacemos el diseño para que sepas cómo va a quedar al final. Brandon Steven Ocampo Acevedo aparece como representante legal y accionista único ante la Cámara de Comercio de Bogotá de la empresa con razón social Célico SAS. Pero, ¿por qué se refieren así de este hombre? Pues Cristina indica que le entregó su vivienda en estas condiciones en marzo de 2024, pero 7 meses después, en octubre de ese año, Célico se la devolvió de esta manera. Él lo que hizo fue comenzar a destruir la casa. Dejaron una colilla de cigarrillo dentro de todos los escombros y la casa se me incendió. Unas ruinas completas lo que ellos habían dejado en mi casa. Ya habíamos dado 6 cuotas de las 8 pactadas dentro del contrato. Y cuando entró aquí a su casa, ¿qué encontró? Que el piso fue mal instalado, habían desniveles en las paredes, que el material que se había utilizado era material económico, de bajo presupuesto. Un impacto para su familia. Su esposa, Luzmeri Ruiz, sufría al saber que, aún teniendo casa propia, debían vivir en arriendo, con parientes, y cargar además con millonarias deudas. El dinero se perdió, los ahorros, porque tanto él como yo sacamos absolutamente todos los recursos, ahorros, préstamos, tarjetas, todo porque quisimos hacer una sola inversión y lo hicimos con toda el ánimo. Por su parte, Camilo y Alejandra, desde que eran novios hace 6 años, guardaban la ilusión de mudarse después de su boda, pero tampoco pudieron cumplir sus planes como esperaban. Yo vine y verifiqué, no había absolutamente nadie aquí trabajando. Seguía tal cual como nos lo entregó la constructora. No habían ingresado ningún tipo de material, no había nadie haciendo un alistamiento o algo así, tomando medidas, algún ingeniero o algo, no. ¿Cómo reaccionó ante la noticia de que faltando pocos días para estrenar su vivienda remodelada no habían hecho nada? Mucha frustración realmente, porque nosotros creímos en la palabra de esta persona, creímos en sus buenas intenciones, nosotros nos endeudamos para poder pagarlo. Como Cristian, cuya paciencia llegó hasta 1 año sin ver resultados. La cocina estaba medio a armar, la carpintería de las habitaciones también estaba por pedazos. Y el señor seguía diciendo, no, espéreme, las llaves las tenían el señor Brandon y se las iba pasando a sus contratistas. Mientras que Cristina dice que esperó 7 meses por unas obras que terminarían en 3 y que para ella quedaron inconclusas. ¿Y qué recibió de esos 43 millones de pesos que usted pagó? No cumplió con absolutamente nada lo del contrato, que él ya había terminado lo del contrato, que él ya no iba a volver acá a hacer nada porque él ya lo que había hecho de los 43 millones de pesos de techo, que fue lo único que realmente quedó alineado, y el piso de este primer piso. Ese sinsabor lo compartían también 3 familias a kilómetros de distancia en Cali, Yumbo y Jamundí, en el suroccidente del país. Enrique, quien ha trabajado de sol a sol durante más de 2 décadas en Estados Unidos, veía su sueño de vivir en Colombia desvanecerse. Yo les di 28 millones y el avance de la obra era muy pequeño. Cuando iba a llegar el día de pago, eso sí me llamaban, me recordaban y que si yo no pagaba, tenía que pagar una multa. Bernardo Neira es su abogado. Ellos suscribieron el contrato y en agosto de 2025 ellos iban a entregar la obra en 45 días.
¿Y quién debía responderles a los afectados que denuncian a Inmo Acabados? Diego Alejandro Muñoz. Inmo Acabados es una empresa que está legalmente constituida. Alejandro Muñoz Ibarra, él es el representante legal. Diego Alejandro Muñoz aparece registrado ante la Cámara de Comercio de Cali como representante legal de la empresa con razón social Inmo Acabados SAS. La ilusión después de su matrimonio para Ángela y Guillermo de pasar sus días juntos en un espacio acorde con sus proyectos de familia no han podido ver la realidad a pesar de que la fecha de entrega era el 15 de octubre de 2025. Implica tener unos gastos adicionales, pagar un arriendo adicional, pagar las cuotas del crédito hipotecario, pagar la remodelación, que hicimos el pago de contado, para pagar un apartamento que no estamos habitando. Hoy, ese anhelo lo opaca el pagar las deudas que dejó esta decisión. Uno realmente se estresa mucho, claramente, porque pues es dinero y lo que tú esperabas terminar rápido se vuelve en realidad un problema muy grande. Decía que no estaba, cuando nosotros lo veíamos que pasaba entre los pasillos y no daba la cara. ¿Y qué debería haber aquí, en este espacio donde usted está sentado? Estoy sentado en lo que debería ser la cocina y el espacio para la nevera. Y aquí está mi tristeza realmente. Yo creí en una empresa que me hizo creer que este iba a ser mi hogar hace 8 o 9 meses realmente. Ante todos estos cuestionamientos, Séptimo Día buscó en Bogotá a Santiago Zúñiga, de Vividero, y a Brandon Ocampo, de Célico. También fuimos a Cali para escuchar las respuestas de Diego Alejandro Muñoz, de Inmo Acabados. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, entre el 1 de enero del año 2022 y el 31 de mayo del 2026, se identificaron 75 denuncias recibidas durante dicho periodo por incumplimiento en remodelaciones de vivienda en Colombia. Ya regresamos. ¿Qué tiene que decir sobre tantos señalamientos? Se puede estar hablando además cuando se conoce el otro lado de la historia. ¿Por qué usted se compromete a ciertos tiempos y no entrega lo que la gente está esperando? En la entrevista se da toda la respuesta. Los afectados que han conocido esta noche han tenido que presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, querellas ante la Fiscalía, así como derechos de petición también. Las empresas denunciadas son Vividero y Célico en Bogotá e Inmo Acabados en el Valle del Cauca. Séptimo Día buscó a quienes, según estas familias, deben responderles. ¿Qué explicación dieron? Así concluye esta investigación Remodelaciones, del plano al problema. Que no jueguen con el sueño de las personas. Que no entiendo cómo se pueden acostar a dormir con la conciencia tranquila. Vividero me engañó a mí. 6 meses perdidos completamente. Se está rogando por el dinero que pues tú pagaste y como rogando para que te hagan, para que te trabajen, para que te devuelvan, para que te arreglen. No, desde el principio siento que sí hubo engaño. Para usted, ¿qué significa lo que hizo esta empresa, Vividero, con el dinero que usted le entregó para remodelar su casa? Para mí es estafa, para mí es engaño y para mí es utilizar mi dinero para financiar otras cosas. Porque tuvieron mi dinero más de 6 meses sin hacer nada en mi apartamento. Clara Gómez, Juan Felipe Guzmán, Tania Castillo y Miguel Solanilla denuncian a la empresa Vividero. Buscamos a Santiago Zúñiga Ramírez, el representante legal de la empresa. Lo encontramos en el edificio al norte de Bogotá, donde estaría atendiendo a sus clientes. ¿Qué tiene que decir sobre tantos señalamientos? Se puede estar hablando además cuando se conoce el otro lado de la historia. ¿Por qué usted se compromete a ciertos tiempos y no entrega lo que la gente está esperando? En la entrevista se da toda la respuesta. A ustedes lo señalan
y se sienten engañados, las víctimas, los afectados dicen que se sienten robados, incluso estafados. Ya, Ana, por eso te digo, mañana a las 2 de la tarde, con todo el gusto. Esperemos que cumpla nuestra entrevista, nuestra cita. Y aunque se comprometió a concedernos una entrevista para contar su versión, la canceló. La indignación también es para las familias que confiaron en Célico, como Andrés Cristancho, Camilo Ávila, Cristian Infante y Cristina Martínez. Ellos se comprometieron a hacer todo lo que eran los acabados, el estuco, el piso, quedó pendiente muchas cosas, inclusive los muebles, que después de año y medio todavía tenemos la ropa así. Nosotros confiamos en buena fe, es como una pirámide para él. Estafa a un grupo de familias, tapa a otros y así sucesivamente. Claramente el resultado de la estética prima es siempre cuidando el dinero del cliente. ¿Cómo califica lo que hizo Célico con usted y su familia? Una trampa, una estafa. Realmente un ladrón que hizo una estafa, hizo un robo. Es una persona despreciable. Fuimos estafados. Una estafa, un robo, aparte de lo material que me robó, acabó con la ilusión que yo traté de sembrar año tras año para tener una casa, una ilusión de tener un hogar con mi hija. Entonces, si depender de personas como usted, o sea, de los clientes y esa actitud y demás, pues yo no tengo más que hacer. Él es Brandon Steven Ocampo, el representante legal de la empresa Célico. También fuimos a buscarlo. ¿Por qué las personas que son clientes suyos y que acudieron al programa dicen sentirse afectados por el trabajo que usted no entregó a tiempo, que debía entregar en unos términos en el contrato y no fue así? Eso sí es verdad, pero porque pasaron muchísimas cosas. ¿Y qué pasó? La empresa colapsó, nosotros tomamos malas decisiones administrativamente porque yo no estaba ganando nada. Y si le pagué a empleados, y si me robaron los empleados. ¿Tiene algo que decirles? Ellos pudieron haber perdido cada uno de a 20 o 15 millones, pero yo perdí 800 millones. ¿Qué pueden esperar ellos con su dinero? Que la superintendencia nos dé una respuesta, porque yo entro a un proceso de insolvencia, de reestructuración. Ellos no logran entender que la empresa quebró. Hay también señalamientos sobre el mal uso o el uso de materiales que no eran los acordados en el contrato. No, eso sí no lo creo. Estamos ante una calumnia, ante una falsa acusación. En cuanto a su experiencia en el sector de la remodelación, indicó que es diseñador de interiores y que Célico es su primera empresa en la que tuvo 14 trabajadores fijos y 20 contratistas. Por eso fue que se cometieron tantos errores. Yo pues cero conozco administración, bueno, no sabía nada de temas contables. ¿Y no le pareció irresponsable firmar contratos con personas que iban a confiar su dinero en remodelaciones de sus casas y usted sin tener la preparación y admitiendo lo que está diciendo ahora? Yo no sabía que eso estaba pasando. Eso colapsó fue después. A ver si ya no me gustó cómo estás llevando la entrevista. Ante los cuestionamientos de que a pesar de no poder responder con los contratos, seguía captando clientes, esto respondió. Claro, porque yo necesitaba subsistir y pagarles a ellos. Ocampo nos dio una cita para entrevistarlo personalmente, pero también la canceló. Y así como en Bogotá, también en el Valle del Cauca, los afectados de Inmoacabados, Guillermo Albornoz, Wilson Rendón y Enrique Barón, después de meses de haber firmado sus contratos, piden respuestas ante sus denuncias. Que responda, que no se oculte más, que no saque excusas. Dicen que la plata se fue en compra de materiales y como vemos no hay materiales tampoco. Alejandro, yo no confío en usted. Quiero terminar el contrato y quiero que me devuelva mi plata, que eran los 20 millones de pesos. Y hay una lista inmensa de cuentas de cobro y pues no me ha respondido por nada. Para mí es burlarse de las personas. ¿Cómo va a ser posible que durante un año no logren terminar un apartamento de 70 metros cuadrados? Lo califico una mala acción y jugar con el dinero de las otras personas me parece a mí muy ruin. ¿Qué significa eso que hizo Inmoacabados con el dinero de su cliente? Es un actuar de mala fe, pero ya cuando la conducta se hace repetitiva, ya es dolosa y raya en un tema delictivo. Séptimo Día fue a buscar a Diego Alejandro Muñoz, de 20 años de edad. En la sede, donde señalan los denunciantes, aún sigue atendiendo a clientes e incluso citó a uno de ellos el pasado 6 de julio. Yo no soy ningún ladrón, ningún estafador. ¿Qué experiencia tiene usted? Yo creé mi empresa
Desde los 17 años ya me sabía el modelo de negocio, porque trabajé para una empresa de remodelaciones. Contraté por Computrabajo a una persona que iba a administrar mi empresa. Lamentablemente la persona no cumplió bien con sus funciones. ¿Cómo usted se compromete a hacer remodelaciones con la plata que le pagan si usted no tiene cómo responderles? Nosotros teníamos el capital para poderlo hacer, pero por la mala administración ya no está el capital. ¿Y qué quiere decir? Entonces, ¿esa plata dónde está? Hay una plata que tampoco estamos tratando de investigarla. Vemos que hay apartamentos que están mal cobrados. Es una mala administración. ¿Usted a cuántos clientes en este momento inmoacabados les está debiendo la entrega de su remodelación y el cumplimiento de su contrato? Son aproximadamente entre 30 a 35 clientes. ¿Y usted tiene el dinero para responderles a ellos? No. ¿Qué tiene que decir sobre denuncias y querellas que reposan ante la Fiscalía General de la Nación sobre estafa, abuso de confianza? También hay denuncias ante la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de usted y la empresa Inmoacabados. Todo esto por incumplimiento, falta de calidad en los materiales, publicidad engañosa. ¿Qué tiene que decir sobre todo esto? Si fuera una estafa, yo no les estaría dando la cara. Lo que hubo sí, un incumplimiento al contrato y una mala administración de recursos. Varios de los clientes de Santiago Zúñiga, de la empresa Vividero, Brandon Ocampo, de Célico, y Diego Muñoz, de Inmoacabados, se encontraron con la noticia de que no serían los únicos afectados. Empiezo yo con este ataque mediático en las redes sociales. Me contacta una persona y me dice, mira, Clara, tenemos un grupo en WhatsApp y somos 30 personas. Todos hablaban de las afectaciones que estaban pasando con Vividero. Yo dije, Dios mío, me van a robar la plata. Así que decidieron tomar medidas. Venir a cambiar las guardas del apartamento, comunicarnos con Brandon y decirle que no continuábamos más. ¿Y qué pasó? Fue cuando nos enteramos que prácticamente 20 personas estaban casi en la misma condición. Nosotros decidimos interponer una demanda, buscar un abogado que nos asesorara e iniciar un proceso judicial en contra de Brandon Ocampo. Cuando entramos en contacto con Brandon, él estuvo dispuesto a negociar, pero posteriormente dejó de contestar. Y condicionó la firma del acuerdo a que borraran todos los comentarios negativos en redes sociales. Sergio Urrea es abogado de 8 de los afectados de la empresa Célico. ¿Por qué deciden presentar esa denuncia colectiva? Tomamos la decisión de hacer la denuncia por estafa agravada ante la Fiscalía General de la Nación, debido a que las víctimas que yo represento pagaron en conjunto más de 250 millones a Brandon Ocampo, pero las víctimas en general superan los 400 millones. Y le dije que se entendieran con mi abogado. Se comprometió a pagarme 4.500.000 por el incumplimiento, al igual que 2 millones por cada canon de arrendamiento entre enero y febrero. ¿Y pagó? Solo me dio 2 millones de eso. ¿Qué medida decidieron tomar entonces? Acudir a la vía ordinaria en materia judicial. Yo les dije a ellos que cancelaba el contrato de manera unilateral y que necesitaba que ellos me devolvieran el dinero o que cumplieran definitivamente con el contrato, y no hicieron ni lo uno ni lo otro. ¿Qué le ha tocado hacer después de que esta empresa no le haya cumplido con lo que usted esperaba? Se hizo un grupo de WhatsApp, entonces en común que tenemos, que no cumplieron con los materiales, que no cumplieron con la entrega oportuna, que no dan una respuesta honesta, puntual y concreta de devolver el dinero. Ante la Fiscalía General de la Nación en Cali fueron instauradas varias denuncias y querellas por presunta estafa en contra de Diego Alejandro Muñoz, representante legal y propietario de Inmoacabados. Estos procesos están en etapa de indagación. Yo presenté la denuncia por estafa. Yo espero es que ellos me devuelvan mi dinero, porque la verdad, con todo esto que ha pasado, yo no podría tener el criterio o la moral de creer que ellos van a terminar esto con honestidad y con transparencia. Y aunque Wilson Rendón en Cali dice que su casa sigue así, en obra gris, porque ya no puede endeudarse más, hay quienes desesperadamente tuvieron que asumir un nuevo préstamo para poder remodelar con otra empresa las casas por las que ya habían hecho millonarios pagos y que no les cumplieron como esperaban. Tuvimos que invertir alrededor de 12 millones de pesos más de los 19 que ya le habíamos dado a él
con otra empresa. Contraté un ingeniero para que me hiciera, por lo menos me arreglara las ruinas que él me dejó. Se fueron más o menos unos 20, 22 millones de pesos y aún así no está completo. Me tocó sacar 20 millones más con los cuales no contaba. Me tocó incurrir en costos adicionales que no tenía previstos. El maestro me dijo, le va a salir por lo mismo que ellos le cotizaron, 42 millones. Sobre la existencia de investigaciones, formulación de cargos o sanciones contra las empresas Célico SAS, Vivi SAS e Inmoacabado SAS, la Superintendencia de Industria y Comercio informó que se evidenció que respecto a Célico se adelantan 2 averiguaciones preliminares. Asimismo, se informa que dicha sociedad no registra investigaciones administrativas, formulación de cargos ni sanciones administrativas. De otra parte, se informa que las sociedades Vivi SAS e Inmoacabado SAS no registran averiguaciones preliminares, investigaciones administrativas, formulación de cargos ni sanciones administrativas. Camilo Ríos, magíster en Ingeniería Civil y experto consultor técnico, es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Siempre hay que tener cuidado de que en este tipo de casos, cuando son remodelaciones de cierta complejidad, donde hay que quitar muros o poner ciertos elementos, sea importante que haya un ingeniero estructural revisando el tema. Además, pues de la distribución arquitectónica o de la condición de espacios. Fabiola Ortiz, gerente ejecutiva de la Lonja de Propiedad Raíz en Cali. Verificar que estén debidamente registrados, ya sea o en un directorio de contratistas de gremio, que eso es una garantía. Cuando el contratista está en un gremio, se sabe que es una persona que ha dado servicios garantizados. ¿Por qué es tan importante adquirir una póliza de seguro antes de firmar un contrato de remodelación? Primero, pues garantiza que la persona que está haciendo el contrato o el ejercicio va a cumplir, porque son pólizas de garantía de obra, o sea, que va a atender lo que se compromete a hacer en el servicio, que lo va a terminar y que va a ser de una calidad específica. Las pólizas de seguros sin duda son la herramienta que blindaría estos contratos ante incumplimientos, como a Juan Felipe Guzmán. De una llamé a Seguros Mundial, les dije el número de la póliza y todo, y pues me dijeron, sí, tranquilo, su póliza está activa. Yo, bueno, por lo menos en mi caso, pagaron la póliza. Sin embargo, otros, como Clara Gómez, guardan la esperanza de que puedan ser activadas y recuperar su dinero. Con Seguros Mundial, que lo firmé el 26 de diciembre. Y la póliza tenía vigencia hasta el 26 de marzo. Corrimos la fecha 2 veces después y nunca me las entregaron. La empresa Seguros Mundial, con quien dicen Vividero firmó estas pólizas, indicó a través de un comunicado que cada póliza tiene un alcance definido y no es posible extender su cobertura más allá de lo pactado contractualmente. Como en cualquier contrato de seguro, el tomador debe cumplir las obligaciones previstas en la ley y en la póliza. Entre ellas se encuentran el pago oportuno de la prima y el deber de mantener informado al asegurador sobre cualquier modificación que afecte al riesgo o al contrato asegurado. Pero no todos los casos conocidos esta noche accedieron a una póliza de seguros, como admite Brandon Ocampo, de Célico. Al momento de firmar el contrato con sus clientes por las remodelaciones, ¿también usted les ofreció una póliza de seguros? Sí, a algunos. Sí, a algunos. ¿Por qué no a todos? Porque en ese momento no nos lo solicitaban, nosotros no sabíamos tampoco qué se podía hacer. Simplemente firmamos el contrato y nos confiamos de la buena palabra de este hombre, de las buenas intenciones. Aunque han vivido esta experiencia, esas familias aún conservan la ilusión de vivir en su hogar remodelado y con lecciones aprendidas. Que esto les sirva de pronto a otras personas, que es lo que nosotros buscamos, que no se siga cometiendo, que lleguen a ser estafados o lleguen a de pronto a que sus ilusiones y esto queden ahí porque no les cumple. Las imaginamos ya totalmente remodelada, poder compartir quizás con unos hijos y poder compartir con los seres que más queremos, pero con un estado del apartamento que es el que deseamos, que es totalmente remodelado. Yo sí creo que hay un montón de empresas y personas todavía honestas, pero pues buscar bastante, estar muy encima también del proyecto como tal, así le digan a uno que se tiene que desentender. Pero ¿cómo puede verificar un consumidor antes de entregar su dinero que esas pólizas de seguro realmente existen, está vigente y ampara específicamente su contrato?
Expertos recomiendan no quedarse únicamente con la manifestación comercial de que existe una póliza. Señalan además que el consumidor puede solicitar copia de la póliza o del certificado correspondiente y verificar como mínimo la aseguradora, el número de la póliza, la vigencia, el tomador, el asegurado o beneficiario, el objeto amparado, el contrato respaldado, los valores asegurados y las condiciones de cobertura. Así es. Ahora, un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo, aquí en Séptimo Día. Hola, soy Laura Incapié y desde aquí, desde la isla de San Andrés, les contaré la investigación del próximo domingo. Un caso que impactó a Colombia. El crimen de María Mercedes Géneco dentro de su bella casa en la isla de San Andrés, que, según la Fiscalía, fue cometido por su esposo José Manuel Géneco Valencia. Llevamos 4 años desde que murió mi madre, 3 desde que inició el proceso, y nada en las acciones de José Manuel Géneco me sugieren a mí, como hija de María Mercedes, que él no tuvo nada que ver con esto. Una batalla jurídica incansable que Séptimo Día ha seguido con detalles inéditos y que entró en su recta final. ¿Cuál es la principal prueba que presentó la Fiscalía en el juicio que demostraría la presunta responsabilidad de José Manuel? Se logró acreditar por la Fiscalía luego de los distintos análisis de que no es cierto que el disparo que cegó la vida de María Mercedes hubiese venido desde afuera de la casa. Mientras el acusado sigue insistiendo en su inocencia. José Manuel, ¿usted asesinó a su esposa María Mercedes como lo asegura la Fiscalía? No. Soy absolutamente inocente. Hace poco, Séptimo Día regresó a San Andrés. En estas salas de audiencia de los juzgados de San Andrés, actualmente se sigue adelantando el juicio contra el abogado José Manuel Géneco. Y el próximo domingo, ustedes conocerán nuevas revelaciones del caso. ¿Cuál será el fallo de la justicia en este juicio? La justicia es lenta, pero llega. Coja, pero llega. ¿Y cómo será la defensa del abogado José Manuel Géneco? Es un montaje para presentar un falso positivo, las estadísticas lo dicen. Los espero. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.